Seguir en este mismo espíritu. We're Tome gonna usted keep asiento, in no the se same distraiga. spirit. Please take a seat to not distract. Diga el poder del Say now testimonio. the power of the testimony. Como hemos visto en enseñanzas anteriores, We have seen in previous teaching, muchos han perdido el amor por ganar a lot of almas. people have lost love for Y en earning muchas the iglesias se han souls. olvidado In de a la lot gran of churches, they comisión have forgotten about the que big Jesús nos dio. order Jesus gave to us. Por diversas razones han puesto el mensaje de For salvación different reasons, they have placed the Por allá message en un segundo of plano. salvation in a second stand. y una gran mayoría And a big part, se contenta con predicar it's okay with preaching o recibir mensajes inspiracionales, and receive a message that brings inspiration. positivistas, Positive messages que suenan bien, that sounds good, pero que no transforman la naturaleza pecaminosa de nadie. would bring no transformation of a sin of nobody. Quienes así hacen se han apartado del mensaje For the people who central, does this, they have been apart for the central message. porque el mensaje central de la Biblia es Cristo, Because the central of the Bible is Jesus. el Cristo crucificado The Jesus at the y cross también resucitado. and the one who came back from death. Por eso Primera de Corintios That's why in 1 2:23 Corinthians 2:23 dice que cuando predicamos que Cristo says fue that crucificado, when los we judíos se preach that ofenden Christ was crucified, the y Jews los are gentiles offended. dicen que son puras And the Gentiles tonterías. say it's all nonsense. Y no me importa And I do not care lo que digan, for what they si me say. critican y si se If they criticize me ofenden or they por offend predicar la for verdad, que la preaching verdad the es truth, Cristo. that the truth is Y si les Jesus. parece And if tontería, they think that this is pues no es nonsense, ninguna tontería cuando this is not Cristo nonsense. entra When Jesus a la vida de enters alguien, to lo someone's transforma, life, it deja de changes ser and it's stop being el que era y the se person who used convierte to en be el and que is ha de turned to be the ser. person who will be. Porque el Cristo de la Because the gloria Jesus es of el the que glory is the transforma. one who Y si se transforms. ofende el And if they are infierno, offended in the hell, pues que se muerde they el codo, can porque bite nosotros their predicaremos bodies. We are al going Cristo to preach the God resucitado. that bring back for dead. A Él es el que exaltamos, It's the one we A él praise. It's the one es el que adoramos. we worship. Por eso 1 Corintios That's why in 2:2 1 Corinthians 2:2 dice que it says, decidí que mientras for I estuviera decided con that while I ustedes was with you, I olvidaría todo would forget everything excepto a Jesucristo, except Jesus el Christ, que fue the one who crucificado. was crucified. Y como resultado de And no as a predicar result al of me Cristo preaching the resucitado, Jesus crucified, muchas iglesias a son lot of churches pasivas, are passive carecen del poder and they sobrenatural. lack in the supernatural power. Se contentan con reunirse They're cada okay domingo with brew night every Sunday, para cantar los mismos To sing cantitos the same songs, Coritos. the same y chores, cumplir el mismo programa que todo el and to mundo do se the sabe. same program that everybody knows. Y se olvidan de Marcos And they 6:15, forget about Mark 6:15. que dijo Jesús, vayan por todo el mundo, Which prediquen Jesus says, go everywhere las buenas and nuevas, las buenas preach noticias the good a news todos. to everyone. Muchos hoy en día no tienen el amor que Jesús A lot of tiene people today por las almas do not perdidas. have the voice that Jesus had for the Y lost da souls. pena ver que muchos predican And it's very disappointing una to hora. see that a lot of people preach y en for an todo ese hour. tiempo ni se acuerdan And de in no mencionar a mi time, amo they Jesucristo. do not mention my Lord Jesus. Se olvidan de adorarlo, They de forget about entonarlo. praising Him, Por eso en esta casa, about singing Him. That's why in Siempre this decimos, house we always say, exaltado Dios, seas para siempre. Y su gloria glory llenará el mundo. will fill the world. Cántelo ahí desde su silla, Come on, sing dígalo, it from the exáltalo. chair, say it. Exaltado Dios, seas para siempre. Y su gloria al mundo llenará. Mira, Look, cuando revisamos la escritura, when we look at the vemos que Bible, en la iglesia we see primitiva había that un in the orden. first church there was an order. Se dividía siempre It was always en tres partes. in three parts. Número uno, exaltaban a Number Jesús. one, to praise Jesus. Número dos, Number two, to testificaban testify de Jesús. about Jesus. Y número tres, And number three, el Espíritu the Santo Holy Spirit, confirmaba lo confirmed anterior what they did con milagros, con señales, con with maravillas. miracles, with signals, with marvelousness. Y hoy en día en muchas iglesias And no se today, hace ninguna there's de a esas lot of tres churches cosas. that is not doing these three things. Y eso demuestra que el amor por las This almas shows that the love for the souls, se ha perdido. it's lost. Se ha perdido. It's It's lost. lost. Se ha perdido.
The supernatural power of El God poder sobrenatural de has Dios been replaced ha sido by reemplazado entertainment, por entretenimiento, theology, teología, intellectualism, intelectualismo, psychology, psicología, logic, and lógica motivational y mensajes messages. motivacionales. Wow. Pero nuestra identidad como But our creyentes identities as believers nos explica que cuando Jesús explains caminó that sobre la when tierra, Jesus walked in this earth, anduvo haciendo el bien, he was doing sanando good, enfermos, healing sickness people, predicando, enseñando, preaching, expulsando teaching, demonios. spelling out demons. Y al tercer día después de And the morir, third day after dying, el Padre lo the resucitó. Father brought him back from death. Y antes de ascender al cielo, And before going to the heaven, nos dejó una misión. he gave us a mission. Continúen Continue con mi ministerio. with my ministry. Eso fue. Y para esa That's it. misión And for that mission, nos empoderó. he empowers. Nos dio un poder He especial. gave us a special power. Y lo recibimos a través del And we Espíritu receive Santo de it through the Dios. Holy Spirit. So the book Acts, En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. chapter 1, verse 8. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice: It says, pero recibirán "But you will poder cuando el receive Espíritu power Santo when the descienda Holy sobre Spirit ustedes. descends upon you, Y serán and you will be mis my testigos. witnesses." Eso es lo que somos, That's what we are. testigos. We're witnesses. Y le hablarán a la And gente you will acerca speak de to the mí. people about Esa es me. tu misión, esa es la mía. That's your mission. That's my En mission. todas partes, en In Jerusalén, everywhere, en even in Judea, en Jerusalem, Samaria, hasta el Judea, fin and de la Samaria, tierra. and in the whole earth. Cuando recibimos a Cristo en When we nuestro receive corazón, Jesus in our hearts, el Espíritu Santo the Holy Spirit viene a morar en nosotros, comes nos to live convertimos en hijos inside de of Dios, us, and we todos lo turn into sabemos. Son of God. We all know that. Pero aquí es donde quiero entrar. But here is where I want Nuestra to be. identidad deja de Our ser terrenal identity stop to be in a para world, convertirnos en ciudadanos del reino. turn into citizen of the heaven. Pero no cualquier reino, del reino But de not los any cielos. kingdom, the kingdom of the heaven. Esto quiere decir que ahora nuestra So this identidad means that our identity proviene de Dios. comes from God. Dígale a alguien por ahí Now cerquita. tell someone close to Yo you. no sé tú, yo provengo I de don't know Dios. you, but I come from God. Jesús habla de nosotros, Jesus speaks about us, de ti y de mí. about you, about me. Yo no sé si tú lo crees, pero I don't know yo if you believe that. lo tengo metido hasta en la I médula. have it even here in my bones. Somos la luz del We mundo, are the light of la the sal world, de la the tierra, salt of the pescadores de We are hombres, the fishermen. embajadores de We are the Cristo, ministers of nación Jesus. We santa, are holy pueblo nation. adquirido We por are Dios, a product real given by God. sacerdocio. This race Somos is with más Christ. que We are more vencedores. than defeaters. Alguien que dé un grito de guerra en Just este screaming lugar. out of war in this place. Wow, pero sobre todas las cosas no podemos olvidar Above all, we cannot forget que somos testigos de that Cristo. we are witnesses of Jesus. Te bendigo, hijo. I bless you, son. Diga, soy testigo de Say now, Cristo. I'm a witness of Jesus. No se confunda Do not confuse con otros testigos with all the witnesses de Cristo que andan por las calles. of Jesus that are in the streets. En Juan 5:30 John 5:30. dice, ya no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dice says, Jesús. I cannot do anything by my Juzgo own, según says Dios Jesus. me dice, me indica. I do what God told me Por to lo do. tanto mi juicio es justo, That's why my judgment is just. porque llevo a cabo la Because I voluntad carry out the de will aquel que me envió of the one who sent y me, no hago la mía. not my own will. Tú no haces tu voluntad. You're not doing your Nosotros own will. hacemos la We're voluntad doing the del will Padre of de las the luces. Heavenly Father. Somos testigos de Jesús. We are the witnesses of Jesus. Alguien que lo Someone who glorifique. glorifies Somebody His name. worship Alguien que alabe al God. Señor. Su amor es para siempre. His love, it's forever. Y somos sus testigos. En lo And we're His natural, witnesses in the natural. ser testigo es alguien Be que a habla witness acerca de lo que ha is visto. someone who speaks que ha about oído. what Eso he es un saw, what he testigo. heard. That's a witness. Es una persona que da It's a testimonio person who showed the testimony en un acto judicial ante una in a corte. judgment, in a court. Y el testimonio And the testimony se ha convertido en uno de los has pilares de la justicia been humana. one of the building Diga of the testigo. justice of the human. La palabra Now say, testigo, tal como the es witness. usada en la Biblia, As Jesus say, viene in del the Bible griego comes from Greek, martus, que martus, significa declarar, which dar means to testimonio, state, mostrar to give a testimony, to evidencias show the de algo, evidence of confirmar. something, to confirm. De esta palabra se deriva
el That's why término it mártir. Diga conmigo, That's what it mártir. comes the sorrow. ¿Qué es mártir? What is Significa the sorrow? uno que no It cambia means someone who's not su changing. testimonio, It's testimony. pese a sufrir martirios. Even if he Alguien que no suffers, cambia su a testimonio, sufferer, así lo it's someone torturen o who doesn't incluso change vaya a his la testimony, muerte. even if he goes to death. Ese es el testigo de That's Jesús. the testimony. So, what is the ¿Cuál es difference la evidencia? La between diferencia preaching entre and testifying? predicar y testificar. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? To preach is to proclaim the Predicar truth es of the word proclamar of God. la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amen. Testificar es hablar Testify, to speak de nuestras experiencias about our own personales. experiences. Es diferente. It's different. To testify is to speak of our personal Para experience testificar es hablar de nuestras propias experiencias that are related to the que word of están God and relacionadas the con la power of palabra de Jesus. Dios y el poder de Jesús. Amén. Amen. Es diferente. So it's different. Testificar To se testify. relaciona con la palabra de It's Dios y el related poder de with Jesús. God and the power of Por ejemplo, Jesus. si For predicamos example, acerca if de we la preach sanidad divina, about the sanity, hablamos de los we principios de speak cómo Dios about sana. God's principle about healing. Sin embargo, cuando testificamos Perhaps acerca de when we sanidad, testify about sanctity, hablamos acerca de cómo Dios nos sanó we a don't speak nosotros about how o God cómo Dios nos heals, usó or how para God sanar a uses otros. to heal another person. Entonces, tanto la prédica como el So testimonio also they preached it as the están testimony. directamente They relacionados are entre both sí. related. Todos podemos We all, y debemos testificar. and we all can, and we would ¿Dónde estoy? testify. Where am I? Todos podemos We all can, y debemos and we testificar. must testify. Diga a la persona que está a su lado. Tell Tú the puedes, person next debes to you, testificar. You can testify, you can testify, you can testify. ¿Qué es lo único que tiene que hablar? Hablar de su The experiencia only thing is personal. to speak about your own experience. Aunque no todos sean predicadores, Perhaps we are not all podemos dar preachers. testimonio de lo We que all Dios can ha give hecho the con testimonies nosotros. what God did with us. Where are you going to testify? ¿Dónde vas a testificar? ¿A dónde? Where? At home, at En tu work, casa, at the en el factory, trabajo, at the office, en la at the oficina, business, at the en el school, negocio, at the en el university, colegio, and en la wherever you go. Everywhere, en todas Lo partes ves, del alabar, mundo. alábalo. Come on, if you can preach His name, do it now. Mientras tú vas por la vida, As you are going through your life, debes de testificar. you should testify. Algo bueno te debe estar Something pasando. good must be happening to you. Entonces ya llamé su atención. Then now I have your Todos attention. podemos ser We testigos all can be testimonies, de Jesús. can be witnesses of ¿Cuáles son Jesus. las cualidades What are the qualities de un buen testigo de Jesús? of a good witness of Jesus? Ah, pastor, yo los he visto. Pastor, Las I've cualidades seen them. son: The qualities are the nets. van con una Biblia debajo del brazo, They have a Bible in their arms. tienen faldas largas, They have a van en long grupitos, skirt. They are in groups. repartiendo And they are panfletos sharing brochures. y tocando de puerta en And puerta they are door by door. a la hora que uno menos Knocking at the los time. espera. We never Esas expect no son it. las cualidades Those are not the qualities de los testigos de Jesús. of God's witnesses. Un testigo es un individuo A witness que puede endosar o is certificar a aquello que person ha visto, who ha oído can o conoce. speak about what he knows, what he has heard. Si usted ve un personaje de ellos, If you see one of these persons, ellos no testifican they won't del testify poder sobrenatural de about Dios the sobre sus vidas. supernatural power of God in their lives. Porque lo primero que dicen Because es the que first no thing they say creen is that they do not believe en los milagros, porque in eso era en miracles, la because that época was de at the Jesús. time of Jesus. Y la misma Biblia que And the traen Bible dice que Jesús es that el they mismo bring says de that ayer, Jesus is the de same hoy yesterday, y today, por los and siglos. for the centuries to come. Oh, gloria. Entonces, ¿qué testigo es aquel que no What is puede the witness who testificar? cannot testify? Testigo es uno que ha tenido una Witness is a experiencia person that had an de experience primera mano. by first hand. De primera mano. Es que By eso me first pasó, hand. fue a mí. That happened to me. Por eso te lo cuento. That's Soy why I can tell you. testigo de Because primera I'm a mano. No me lo witness by contaron. first No hand. lo vi. They didn't tell Por ahí en me. I otros. saw it. Entonces yo no necesito That's why I do not need al final que me expliquen at the teología. end for a person to explain me about theology.
Ni el Señor nos mandó a eso, nos mandó a The Lord testificar el didn't poder order de that to Él. us. He ordered us to testify His power. El testigo es alguien que The witness su vida misma is a testifica person acerca that de lo que testifies habla. with his very lives about what He speaks. Dígale a alguien que está por ahí Now cerquita. tell to someone close to you. Si me vas a hablar de We're Cristo, going to speak about Jesus. Show it demuéstramelo. to me. Amén. Amen. No es que, hermanito, Listen, Cristo not te just, ama. brother, Jesus loves you. No, no, demuéstrame que But Cristo show tiene it to me. poder. Show me that Jesus has power. Ore por él, Pray for ore him. por ella, Pray for her. haga algo. Do something. Pero a estos testigos que But van to por las these calles, uno le witnesses that are in dice, the streets, we vamos a orar told y- them, let's pray. y ni oran porque no tienen And they una do not pray because relación they con do not have a Dios. relationship with God. No han tenido una experiencia They haven't personal con had Él. an own experience with Him. No tienen nada que They contarnos. have nothing to say. Tienen que contarnos de alguien que They have to tell us que about escribió someone algo, who pero wrote todos los something. creyentes somos testigos de All the Jesús. believers, we're all Porque witnesses todos of Jesus. nosotros hemos Because tenido una we all have experiencia had an experience, personal con Él. personal Tenemos experience algo with que Him. contar. You have something Él ha hecho to algo en say nuestras vidas. because you have done something in our lives. Al recibir el bautismo del Espíritu We Santo, receive the baptism el of poder the Holy sobrenatural Spirit, de but Dios the viene a supernatural nuestras power of God vidas. comes to our lives. Y ahí es donde nos Right convertimos there en is when we testigos de become the Jesús. witnesses of Jesus. Entonces el propósito That's supremo why the del Espíritu purpose Santo of the Holy Spirit en la iglesia at the church es glorificar is to glorify a Cristo. Jesus. Por eso estamos acá, That's para why we are glorificar here to a Cristo, glorify Jesus, a exaltarlo a Él, to praise His name, a decirle que su amor es grande. to say that His love ¿Por qué no levantas is sus great. manos? But don't you raise Everybody up close your your hand. eyes in this moment Todo el mundo cierra sus ojos. and singing with me. Cántelo conmigo. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Cánteselo. Heaven is your loyalty. Sing it. A los cielos tu fidelidad. Rosco pra brasei elebre sombra calla sandala. Cántaselo. Tu amor, oh, Ahí está recibiendo usted sanidad, Right there, provisión. receive sanity, Los suyos se van a provision. convertir. Your thing is going Va a to tener come. algo que contar You will have poderoso. something to say, something powerful. Adórale. Worship Him. Somebody worship God. Alguien que alabe al Señor. Prospera brasa traya. ¿Por qué no le dice a alguien por ahí cerquita? Algo grande te va a pasar, Something sobrenatural, is going to happen to you. y vas a Something tener que supernatural. contarlo. And you will have to say it. Tócale la mano a alguien ahí Someone y dígale, en esta mano saying this. Dios va a poner la provisión necesaria para salir de todas tus deudas. And pay all your debts. Y lo vas a testificar. You're going to testify. Vamos, si lo va a alabar, alábalo. Worship His name now. Adorado sea el nombre We worship de mi amo the name Jesucristo. of my Lord Jesus. Diga conmigo, the power of testimony. Say after me, el poder del testimonio. Diga, en el testimonio Say now, the testimony. hay poder. There is power. El poder The power que hay en un testimonio. that is on the Mateo 24:14. testimony. Matthew 24:14. Dice que se predicará la buena And the noticia good news about acerca del the reino kingdom will be preached por todas las partes del mundo. throughout the whole world, De manera que todas las so that all naciones nations van a oír. will hear it. Y entonces And then vendrá el fin. the end will come. Escúchame, Listen una de to las me. grandes señales del fin One of the great signs of the end es que el evangelio, la buena is that the noticia gospel, the good news acerca del reino de about los the cielos aquí en kingdom la of the heaven tierra in this earth la oirán todas las will be naciones. heard in all nations. Estamos bastante We cerca. are very close. Y aunque la historia de la humanidad está llena de Perhaps the poderosos history testimonios, of the humans, it's full with testimonies. los dos acontecimientos que The two things señalamos a continuación that we're going to point at son importantes are important porque los creyentes because the believers, deseosos the desires, lograrán impactar las generaciones the nations al will compartir impact los them testimonios when they personales
their own testimonies. Escúchame, los que no creían, los que se burlaban de ti, ay, el The aleluya, people who didn't believe in cuando you, te vean they laugh at you. multimillonaria, Hallelujah. When they see te you, van a decir, billions, they will ¿y say, cómo fue que how did you hiciste? do it? Permítame contarle una historia Let me tell you pequeña. a little story. El gran imperio romano The great Roman Empire fue derrotado por el was testimonio defeated personal de by los the personal cristianos. testimony of the Christians. Y ahí fue donde se marcó Right there. el It's what it inicio is. de la gran The Edad Media. start of the great Middle Age. En el siglo XIX In 19th century, fueron 10 años, de there were 2 years, 1830 al from 40. 1930 to 1940. Sucedió el poderoso avivamiento más We got grande the great en Europa. Rival in all Y la Europe. gloria de Dios se manifestó. And the glory of God El was poder de Dios manifested. cayó The power sobre of God toda una fall down in a generación. whole generation. ¿Y sabe qué hicieron? You know what they Empezaron do? a They testificar started to de testify Jesucristo. about Jesus. Y esto alborotó toda Inglaterra. And this came to all England. Y por el testimonio tuyo, But the testimony of you, Barranquilla, toda Barranquilla se Barranquilla, va a the whole alborotar. will Se alborotará el infierno, se alborotará la They will be gente. struggling. Porque usted y yo Because you and I, habremos vencido we have defeated al diablo, al the infierno, devil, a las the tinieblas, hell, the darkness, al maligno. the Por eso evil. Apocalipsis That's why capítulo 12 verso 11 Revelation 12:11 dice que ellos says, and they han vencido have defeated him por medio de la sangre del by the cordero blood of the Lamb y por el and by their testimonio testimony que dieron. they give. Míralo. Reciba la revelación. Receive now revelation. Ellos lo han vencido. ¿A quién? They have defeated Al who? diablo. Who? The devil. ¿Quiénes son ellos? Who are they? La iglesia, tú y The yo. church, you and I. Lo hemos vencido por We have dos defeated cosas: him la sangre del by cordero two y por el things, testimonio the que blood of the dieron. Lamb and the testimony. Y no amaron tanto la vida como And they para did not tenerle love miedo a their la life so much muerte. that they were afraid to die. ¿Cuántos le tienen miedo aquí a la How many of you are muerte? afraid to die? Aquí no le tenemos We're ni not miedo ni respeto. afraid al or we diablo, have ni a la respect to the devil. Aquí lo que tenemos es death. temor de But Dios, we have de no fear fallarle. for God. Y acá hay una revelación. Here's a Las dos revelation. cosas que han vencido a The things Satanás that have defeated Satan son la sangre del cordero are Jesus Christ's y la blood, palabra del and the word testimonio, of testimony. el poder del testimonio, the power of the testimony, el testimonio personal personal testimony. desata el poder de la palabra de Dios Unleash the power of the God's word, y el poder de la sangre de Jesús and the power of Jesus Christ's blood desata unleashes el poder impresionante en contra de los the demonios. marvelous power against the darkness. Nosotros vencemos a Satanás We defeat Satan cuando when testificamos we testify de lo que la palabra about de what the Dios word of God dice says y de lo que la sangre and de what Jesús Jesus hace Christ's blood is en y doing por nosotros. for us. Y bueno, surge una Then gran there is pregunta. a big question. Why is ¿Por qué personal testimony tiene so tanto powerful? poder el testimonio personal? ¿Por qué? Why? ¿Por qué tendría tanto poder Why? mi testimonio It's personal personal testimony. y ese tanto So poder para powerful, vencer and al that powerful diablo? it's enough to No estamos defeat hablando the de un devil. We're demonio, not speaking about a demon. ni estamos hablando de la We're pobreza, speaking about poorness. que es bastante It's fuerte de Spirit's combatir. throne Se lo digo por to experiencia defeat. propia, porque este es su I can servidor tell la this by the combate. Spirit because I'm against it. Pero el poder del With the testimonio power of the testimony, tiene un poder tan it inmenso has que so vence al great diablo. power. It can defeat the devil. Why? ¿Por qué? Porque es un testigo, Because it's a witness. es uno que habla, que It's a testifica, person que who declara testify, y who que declares, reprenda lo que ha visto y and lo que ha who oído. shows what he had seen. Hechos 2:32 lo aclara. In Acts Dios 2:22 levantó a it says, Jesús de los God muertos. raised Jesus from the Y dead. de esto todos nosotros And we are all somos witnesses testigos. of this. Ahí hay un poder There is impresionante. an amazing power. Nosotros tenemos el deber I'm de gonna decir feel- lo que hemos visto. Are the Lo que hemos witnesses oído, what we no te have puedes seen, what we quedar are callada, hearing. callando. You cannot shut up this. Si sabes que aquí hay pan, If you know that here is the bread, ¿por qué vas a comer solo? where are you going to eat alone? Cuéntalo lo que has visto y Tell lo que has to oído. others Te what you bendigo, have hijo. seen, what you have heard.
Punta de lanza es nuestra One of the obligación. spiritual obligations. Decirle al mundo Tell the world que Jesús that Jesus está is vivo. alive. Jesús está vivo. It's alive. Él está He vivo. is Es nuestra alive. obligación It's your decirlo. obligation to say it. Dígale a alguien por ahí cerquita, si no lo So sabías, close to you if you didn't know. Jesús está Jesus, vivo. it's alive. Mateo 11, 4 al 5. Matthew 11, 4 to 5. Dice Jesús que It says, yes, regresen a Juan, go back to John a Juan el Bautista, and y cuéntenle lo que han tell him oído what you have heard y han visto. and seen. Vaya y cuéntenle, denle el Go and testimonio. tell him. Los ciegos ven, Come on. The blind los see, cojos caminan bien, the lame walk, los leprosos son the curados, lepers are cured, los sordos deaf oyen, heard, los muertos the dead are resucitan. raised to life. Y cierra el pastel con la And cereza. this, the best of it, Y a los pobres and the good se les news is predica we preach la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? What is the good news? Que Cristo That también Jesus quita is la pobreza, la deuda, la miseria, el retroceso financiero. Para los pobres también es la gran noticia. El Evangelio te quita la pobreza en todas tus áreas. all your areas. Alguien que dé un grito de guerra. Someone scream down loud. Ahí en este grito usted ahuyenta la That pobreza. scream you are sensing out. A los pobres también. El Evangelio los sacará de la ruina. God will take you out of ruin. Obra sacará. Si Él vive, Él vive. It's alive. Dígale a alguien por ahí cerquita, no busques dentro de los muertos al que resucitó. In the grave who came back from Ya death. no le pongas velitas Do not a las ánimas del purgatorio, on porque purgatorio no existe. El que vive por los siglos murió y resucitó. from death. En Hechos In 4:33. Acts of the Apostles 4, 33. Acts 40:33. Los apóstoles daban testimonio. 33. The apostle testified. ¿Cómo era el testimonio de los How apóstoles? was the testimony? ¿Cómo daban testimonio? ¿Cómo eran los How testigos was the ellos? testimony of them? ¿Repartiendo panfletitos? Sharing brochures? No. No. ¿Enseñando teología? No. Teaching theology? No. Con poder de la resurrección del Señor To Jesús. the resurrection of the Lord. Y entonces, como había poder, And since they have power, también había, they also o sea, had. había poder sobrenatural. They también had había supernatural poder power. financiero. They also had power in the finances. Y aquí voy a romper Here's la what estructura de muchos break the structure religiosos of a lot of religious que people dicen that they say que los que predicamos el that for the Evangelio people who preach the gospel, tenemos que ser pobres y que We need to para be agradar poor a Dios tienes to que please tener God. pobreza y humildad. you need to be Tienes que poor, tener humildad y riqueza. humble. Yeah, humble, Porque si el but rich. poder de Dios Because está if the God- en tu the power of testimonio, God is in your dice, testimony. It says, la gran bendición de the Dios great place of God estaba sobre it's todos upon ellos. of all them. No la bendición, Not the bless, sino la gran bendición. but the great ¿Cuál es la gran blessing. bendición? What is the great La mega bendición está sobre los que tienen el poder del power of testimonio. the testimony? Alguien que se pare de su silla Scream down its chest. y dé un grito de guerra, de alegría. War of joy. La gran bendición viene sobre ti. The best, be a bless over you. Oh, aleluya. Tome asiento. Una experiencia con Dios An experience with God. vence los argumentos humanos. Defeat all of arguments. Por allá en el capítulo 9 de Right Juan there in chapter 9, John, vemos un grupo de fariseos we see a confundidos group of Pharisees confused porque no alcanzaban a comprender. because they Porque didn't un reach to hombre understand que why a había man nacido who ciego born blind de repente veía suddenly sees, y lo interrogaron. and
they Venga, venga, venga. ask him, come on, come here. ¿Qué fue lo que pasó? What happened? Y el joven, por supuesto, And then no sabía a ciencia cierta lo que didn't había know sucedido. truly what happened. Solo les dijo He only said en Juan 9:15, in John 9:15, los fariseos The interrogaron al hombre ask the man sobre lo que había about sucedido everything y that le happened. respondió: And he answered, Él puso lodo sobre mis ojos place y cuando me put lavé on my eyes, and when I washed, pude ver. I could see. Yo lo único que sabía The only thing I era que knew estaba endeudada that I was in debt, y vino el poder de Dios. and the power of God came. Se me presentaron unos negocios Some businesses came, y ahora no debo a nadie and now I nada. have no debt. Yo lo único que sabía I said, era que muchos me habían engañado, a lot of people lied to pero me, vino un día Jesús but one day y me Jesus presentó un hombre de Dios y ahora soy una profeta con él. Now I'm a prophet with him. Ellos comenzaron a hacer conjeturas They started to think. y unos decían que eso no Some procedía de then say Dios, that no wasn't puede ser coming de from Dios. God. It cannot be from God. Mientras otros acusaban a But Jesús others accuse Jesus de ser un pecador. of being a sinner. No, eso no puede hacer No. esos milagros. We cannot do that. Primero porque es día de reposo y segundo porque eres First un because pecador. it's a day of rest, and he is Y en a Juan sinner. 9:25 dice él, bueno, yo John no sé 9:25 says, si es pecador o I don't know no, if he's a sinner or not. pero lo que sé que es But what I do know, que yo antes era that ciego I used to be blind, y ahora puedo ver. Antes robaba y ahora no robo. Antes mentía y ahora no miento. Antes fornicaba y ahora ando en santidad. Antes era pobre y ahora tengo provisión de Dios. Spirit of God. Aleluya. Y acá hay una revelación. Here's a Su revelation. experiencia con Dios Experience with venció God. todo argumento, toda Defeated conjetura, all toda arguments, teoría all thought, humana. all human theory. Human theory. Toda teoría humana. Ahí no hay nada, ahí no hay There's teoría nothing, que valga there's no cuando el theory poder that can sobrenatural stand de when the Dios está en supernatural power alguien. of God is there. Entonces, ¿qué pasa con ese poder? Then what happened with that power? Porque al tener la experiencia con Jesús, When we have the experience with Jesus, ya podemos testificar, we can testify. ya tenemos algo que We contar. have something to say. Mientras que la gente religiosa While religious people, no tiene nada que contar. they have nothing to say. O si cuentan algo, cuentan They algo, say alguna something. historia de otro. It's a different story. Someone else's No me interesa que me story. cuentes I historias de don't care otros. about someone else. Me interesa que me cuentes lo I que Dios care está about what God haciendo is contigo, doing with con you. tu economía, con tus hijos. With your Si no te está children, sucediendo nada, your family, entonces nothing is hagamos happening algo al there. respecto, Let's do metámonos something con Dios about it. Let's go with God, para que tengamos algo que contar. so we can have something to say. Cuando tenemos una experiencia con Jesús We have an experience with this y su poder sobrenatural, and His supernatural power. podemos describir con We precisión, can describe con with toda science, seguridad. with all lo que estamos hablando. security what we're speaking. Uno sabe de lo que habla. We know what we're speaking about. Por ejemplo, Juan 15:27. John 15:27. Y también ustedes And deben you dar must also testimonio de mí, testify about me, porque han estado because you conmigo have been with me desde el principio de mi from the beginning ministerio. of my Escúchame, ministry. Now listen to me. ¿cuántos están con Jesús? How many of you are with Jesus? Pero no como dice en el carro. Not Dios as es it mi is on the copiloto. label of the Eso lo car. puede escribir God is my cualquiera. co-pilot. Tú le preguntas, They no, can que be Dios free, está but conmigo. they say God is with me. Cuando tú dices que Jesús está When you conmigo, say that Jesus is with you, debes de dar you testimonio. must show the testimony. Algo debe estar ocurriendo. Something should be happening. Porque si Cristo está Because if contigo, Jesus is with you, tú no puedes seguir mintiendo you cannot en tu keep vida lying wichi wichi, in a wrong life. manipulando, robando. No puedes andar en eso. Stealing, doing that, you Se cannot te do tiene it. que notar el poder You have to sobrenatural. be shown the supernatural power. Si es que estás If you really are con Él. with Him. Y aquí hay una revelación. And here is your revelation. Quien solo sigue Who normas, only follow the rules. quien solo sigue criterios Only religiosos, follow religious pero no busca un encuentro rules. con la But do not presencia look de for an Dios, encounter with God's presence. se priva de tener una auténtica Prevents relación con himself Él. of having an authentic relationship Y esas with Him. personas Those people jamás will never tendrán un testimonio have personal que testimony, contar. personal testimony to share. Entonces se van a tener que inventar And they will have to invent que lo that sobrenatural the supernatural era en la época de los was at the apóstoles por time allá. of apostles. Porque Right ellos no, there. a ellos no les sucede That did nada. not happen to them. No tienen nada que They contar. have nothing to say.
Y si cuentan algo, algún testimonio, if they say something, es uno de segunda testimony mano. is something of second No les ha hand. pasado a ellos. It hasn't come to them. ¿Por qué nuestro testimonio Why our testimony tiene tanto poder? has so much power? Porque estará avalado por Because evidencias it will be sobrenaturales. granted by evidence in the Cuando supernatural. tú y yo tenemos una experiencia con When you and I Dios, will have an experience with God, nuestro testimonio our personal testimony siempre irá will always con go demostración de su poder. with demonstration of His Demonstration power. of the Con power demostración supernatural of del God. poder sobrenatural. Es imposible It's impossible que tú estés con Dios that you are God y no te suceda lo and sobrenatural. nothing supernatural is happening. Estarás con otro Dios. Yo no You sé might be dónde with a estarás. different God. I don't know. Existen lugares en el mundo There are places in the world donde no vamos a poder llegar, where we're hijos, not going to be, hijas, solamente there. predicando but only preaching la Biblia, the Bible. porque no nos van a recibir lo que Because le they llevamos. won't receive us what we take Por eso with nuestro us. testimonio personal debe That's why producir our own evidencias testimony visibles del should poder show the sobrenatural de evidence of the Dios supernatural power of God, para poder entrar en las so we esferas. can enter in the A donde Dios te va a llevar a where ti. God is going to take you. Veo mujeres que van a I entrar see a esferas gubernamentales, Going a esferas spirits in de government, negocios in grandes. businesses, in great businesses. Ni siquiera hombres de negocios han Not even llegado great ahí. businesses have reached that Y place. las va a subir el poder sobrenatural de Dios, porque tienen evidencia de que Dios está con ellas. That God is there. Dígale a una mujer que tenga por ahí Talk to a cerca. woman close to you. Busque a una mujer y dígale, Look for a woman and say, debes evidenciar you should evidence el poder de Dios the power of God para que te hagan caso. so they can follow you. Puede que no te crean, They may not believe you, que hasta te menosprecien, that they take you apart. pero cuando vean el poder de Dios sobre ti, When they see the supernatural power of God in your life, definitivamente they definitely, a esta to that woman, Dios la respalda. God is supporting her. Unas se te van a endemoniar, Some people will get pero sick, muchas te van a but a lot of seguir people will follow y you, te van a amar. and they will worship you. Por eso 1 Corintios 2:4 Corinthians 2:4. dice el apóstol Pablo, Says mi Apostle mensaje y mi Paul, "And my predicación message and my fueron preaching sencillos. were very plain." Diga, hay que predicar sencillo. Say, we want to preach plain. En lugar, dice el apóstol, de Rather than, usar says the discursos apostle, using clever ingeniosos y and persuasive persuasivos, confié I solamente relied only ¿en qué? in what? En el poder On the power del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Cada vez que usted testifica, Every time you testify, produce resultados en la gente. produce results in people. Algo pasa. Something happens. Así usted no se dé cuenta. Perhaps No you don't importa notice. cuántas It doesn't veces lo matter how haga. many times you see it. Cada vez Every time que usted cuente su that you tell testimonio the testimony, y anuncie el Evangelio del and you Reino, announce the producirá gospel, resultados en la it will gente que la produce está results in people who escuchando. listen to it. Por ejemplo, For example, Felipe, Philip, guiado por el Espíritu Santo, le guided predica el by the Holy Evangelio a Spirit, un preached eunuco the gospel to a eunuch, etíope and y un he resultado inmediato en su and he gave actitud. results immediately. Acts 8:35. Hechos 8:35. Entonces, comenzando con esta misma So porción de la beginning with this escritura, same Felipe scripture, le habló. Philip told him, ¿Qué le habló? what did he say? Una buena noticia The good news. ¿Acerca de quién? About who? de Jesús. Jesus. Y mientras iban juntos, llegaron a un lugar And donde as they había were agua. alone, they came Y el eunuco to some apenas water. entendió And las the cosas, eunuch dijo: said, mira, look, ahí hay un charquito. there is some water. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Why can't I be baptized? Nada. Nothing. Agarró y lo bautizó. He baptized him. Right Pero there. no. Salen los religiosos. But then religious people come. Uy, no, hermano. Usted no se puede bautizar You todavía. cannot baptize No yet. está preparado. You are not ready. Usted no ha hecho los cursos You todavía. No se puede haven't got the bautizar. curses. You Usted no cannot ha pagado. baptize. You haven't paid El retiro. the retirement. Grave. Está endeudado con el retiro. No puede You're in bautizarse. debt with that, so you cannot get baptized. ¿Qué impide que yo sea bautizado? What has Nada. prevented you from being baptized? El apóstol Pablo fue llamado Apostle Paul a ser su testigo was de called to Jesús. be the testimony of Jesus. Antes de ser apóstol, Before being Pablo era apostle, conocido como Paul was known un perseguidor inclemente de los as a cristianos. persecutor of the Christians. En Hechos 22:4 lo In explica. Acts
22:4 says. Él dice, léalo conmigo. Read it with me. He says. Perseguía a los And I seguidores del persecuted camino, the followers of the way, acosando a algunos hasta la hounding some muerte, to death, y arresté arresting tanto a hombres como mujeres both men and women, para arrojarlos a la and cárcel. throwing them in prison. El sumo sacerdote The y high todo el priest consejo de ancianos and the whole council of pueden dar elders fe que eso es can cierto, testify that this is so. porque recibí cartas For de I ellos received letters from them, dirigidas a nuestros to hermanos our judíos Jewish en brothers Damasco, in Damascus, los cuales me autorizaban authorizing me a to encadenar bring a los seguidores the del camino de esa followers of the ciudad way from y their traerlos a Jerusalem Jerusalén in chains para que fueran castigados. to be punished. Ese era el apóstol Pablo, That was Apostle Paul. un personaje. What a character here. Por eso a mí me gustan los This hombres is why I like men. que se convencen de Very Dios convinced. y tienen un encuentro con They have an Él encounter with Him sin religión ni without basura religion or trash. y transforman su They vida. transform their lives. Y antes eran asesinos, They used to be ahora son killers, predicadores. and now they're preachers. Antes eran unos degenerados, They ahora used son to unos be santos Jew varones. raiders, but now are saints, man. Escúchame, no son Listen perfectos, to me, they're not perfect, sino obedientes. but obedient. Pero hasta que un día Until the day Pablo tuvo un encuentro con Paul had an Jesús. encounter with Jesus. Diga, un encuentro con Say Jesús. now an encounter with Jesus. Las cosas cambian cuando hay un Things encuentro. change, but there is an encounter. Pero no un encuentro de 70,000 Not an pesos que si no encounter pagas no puedes of ir. 70,000 pieces that if you don't pay you cannot go. Es un encuentro diario, It's día a a daily día, encounter, every day after day, day. cada día. Tú y Dios. God and you, A un encuentro todas las an madrugadas. encounter Ahí every voy. morning. Y al caer de su caballo And when en you ese fall down, encuentrico it quedó ciego. hurts. Entonces You got Ananías, blind. So Ananias, el anciano que le ayudó a recobrar la the vista, elder, le who dijo en helped Hechos him 22:14, recover the sea, el the Dios sight, de he nuestros said, antepasados God of full past, te ha escogido hath chosen para que conozcas su voluntad to know his will y para que veas al justo and to see the y right lo oigas and hablar. listen to him. Pues tú serás Because you will be, su testigo. Les contará. you will ¿Qué les contarás? tell A them todos what? To everybody lo que has visto what you have seen y oído. and heard. ¿Qué esperas? What are you waiting for? Levántate Get up, y estudia teología. be baptized. Levántate y prepárate Get up. para pastor, para Get apóstol. ready to be a- Levántate Get up. y And be bautízate. baptized. Hoy terminamos esta serie. We end El this. domingo los que quieran bautizarse, For the people who want to get baptized, hablan ahí con mi hijo Enson. they can speak with El the grandote se da atrás. and they can get the names right there. Y el sábado nos bautizamos todos. And this Saturday we will get baptized. ¿Qué necesitas? What do you need? Haber entendido Just que understand Cristo está en tu that corazón, Jesus is in your heart. que vas a cambiar de vida Change your life. y que vas a testificar testify con poder with power. de lo alto. Amén. Amen. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre Clean del of all Señor. your sins. Pablo fue radical God, al presentar God, su testimonio a los judíos y gentiles. he changed and he presented Y lo his demostró en testimony. Hechos 20:20. And he showed this in Acts Regáleme 2 minutos 20:20. más. Nunca me eché para atrás I never shrank back a la hora de decirles lo que necesitan from oír. telling you what you needed to O sea, hear. no me temblaron las piernas para dar el So testimonio, my legs weren't shaken. de afuera en público o en las casas. Either publicity He tenido or un in solo your mensaje homes. para I los have judíos had y one para los message griegos for Jews and por Greeks igual. alike. Solo uno necesitan arrepentirse del pecado. The necessity of Necesitan repenting volverse from a sin Dios and turning to y God, tener fe and of en el having Señor faith Jesucristo. in our Lord Jesus. Vengo preñado de esa I can palabra. pray them with that word. Necesitas arrepentirte You de need tu to repent pecado, from your sins. volverte a Dios Turn to y God. tener fe en Jesucristo. Have faith in Y Jesus tendrás Christ. mucho And you que will have contar, to say, que testificar. testify. Pastor, pero no todos irán a la iglesia. Pastor, but not everybody's going to the church. Acá hay una revelación. No There's a todos irían revelation. a la iglesia. Not all of them will have gone Pero to son the muchas las church. personas que estarían There's a lot of dispuestas a people who will be escuchar tu willing to testimonio listen to personal. the testimony Una experiencia con Dios contada por alguien Experience. como ellos. of God telling by them. Si lo hacemos, dejamos de cumplir If we do it, con nuestra responsabilidad como testigos. Es mejor hacerlo. stop with our Si no responsibility lo as hacemos, witnesses. vamos a It's better tener serios if we problemas. don't do it, we're going to have problems with God.
Ponte de pie. Come on, raise up. ¿Cómo compartir tu testimonio? How to share your testimony. 5 pasos fáciles. Just 5 easy steps. Mi vida antes de Jesús era Life before así. Jesus was this Antes way. de Jesús yo era esto. Before Jesus, I was this and this and this. Número 2. Number 2. Lo que te llevó a buscar a Jesús. What Mira, took lo que you me llevó a Jesus' buscar a way? Jesús fue esto What y esto y took me esto to y Jesus' way was this and this and this. Número 3. Number 3. Mi primer encuentro My con first Jesús encounter with fue Jesus así, was así. like this and this. Y cuarto, And mírame. fourth, look at me. Mis cambios físicos y espirituales son estos. My changes are this and this and this. Y número 5, And number 5, la buena noticia para the ti. good news for you. Si Dios lo hizo conmigo, If God did it with también lo puede hacer contigo. you. Así de sencillo. Is that way it is? Pastor, y si es incrédulo. Pastor, what if he is an unbeliever? Hay gente que es así, Dios mío, está bien. There's people who walks like that. Entonces, rapidito también. Then it can be easy. Romanos 3:23, todos hemos Romans pecado. Todos hemos 3 pecado. to 3. For everyone hath sinned. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa por Dios. We all fall short of God, glorious standard. Te puede ser buena gente, You can be a very good person. no le hace mal a nadie, You're not doing anything wrong to le ayuda a anyone. los pobres, pero You help poor people. con eso no llega a la meta gloriosa de Dios. But there is not the glorious goal of God. Número 2, el pecado Number 2, the sin significa muerte. means death. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado. It says, for the wages of es la sin, muerte. it's death. En tercer lugar, On third place, es un regalo de Dios. it's a gift of God. ¿Y el regalo de Dios cuál es? And God gave what La is vida it? eterna. The endless life. Pero el regalo de Dios But es la the vida free gift eterna of God por is medio de eternal Jesucristo life nuestro through Señor. Christ Jesus our Lord. Y la clave para recibir entonces la salvación, To receive all of this, arrepientas. just repent. Hechos 2:38. Acts 2:38. Cada uno de ustedes arrepiéntase de sus Every one pecados y of vuelva you hacia Dios. Must repent of your sins and turn to God. Y en quinto lugar, And la in oración de fifth fe. place, just Por eso si usted no ha hecho la oración de fe, do the levante su praying of faith. mano, That's why if you haven't done usted ha please venido raise hoy up por your hand. primera Came here vez, by first time. pase aquí Please adelante. come on, be here. Le damos la bienvenida a los que hayan venido por Let's primera welcome the vez. people who came here by first time. Si usted hoy If you today ha estado con su relación con Dios being with your a relationship medias with God in half y quiere volver a terms, reivindicar and you want to reivindicate yourself, ese contacto con Él, you have that contact with Him, entonces es el tiempo then it's the time de hacer esta declaración. to do this Levante statement. sus manos. Come on, Señor, raise up your hand. Lord, yo te necesito. I need you. Hoy me arrepiento Today I repent de todos mis from all pecados. my sins. Hoy me vuelvo a ti. Today I turn to you. Me prepararé I'll get para ready el bautismo, for baptism. porque tú me has lavado, You have washed me. limpiado con tu sangre de mis pecados. With your blood, Quiero my sins. recibir el I want to regalo receive the gift del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen.